Vale, comenzamos con el tema de, capítulo 13 de trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos de psicopatología. Esta primera parte de la introducción os la voy a leer dentro de unas diapositivas mejor, porque aquí está alterado el orden. La parte de la que nos habla de ortorexia nerviosa y demás, todo eso va con la alimentación alterada, no con los trastornos. Entonces es un error dentro de los apuntes. Entonces voy a pasar a leeroslos aquí, donde nos habla de esta introducción, que nos dice presencia de patrones alimentarios anómalos, dentro, como ya podemos intuir ya por el título de lo que es el capítulo. Conducta alimentaria está alterada como consecuencia de los intentos que hacen los pacientes por controlar su peso y su cuerpo. El comer alterado es usado como una estrategia de control emocional. Luego tendremos ese solapamiento entre síntomas. Lo que os decía antes que estaba variado, veis aquí trastornos alimentarios, eating disorders y lo que son alimentación alterada, que es el disorder eating, lo vamos a ver aquí. ¿No veis? Eating disorders nos dicen desórdenes alimentarios, que son anorexia, bulimia y trastorno de atracones. Yo, de hecho, en los propios apuntes, os lo pongo aquí para que yo me vea, que aparece aquí. Lo tengo corregido así, ya he escrito en cada una de las dos partes lo que es anorexia, bulimia, atracones dentro de trastornos alimentarios. Y ortorexia, dibulimia, obesidad y demás, está dentro de lo que es la alimentación alterada. Entonces, por eso os cambio un poquillo lo que es esta diapositiva. Simplemente es la introducción, lo demás está perfecto. Para no liarnos, por si acaso. Entonces, anorexia, bulimia y trastorno de atracones. Después vamos a ir viendo cada uno. Simplemente no afecta en nada ahora, pero sí para entender la introducción. Dentro de esos desórdenes alimentarios. Y luego tendríamos lo que es la alimentación alterada. Entonces, una cosa es desórdenes alimentarios y otra la alimentación alterada. Y la alimentación alterada tenemos la ortorexia nerviosa. Esa es la preocupación por comer saludable, muy saludable, por una alimentación saludable. La diobulimia, que sería la reducción de insulina en pacientes con diabetes tipo 1. Influyen variables sociales, fisiológicas y psicológicas. Y la obesidad se aparece como enfermedad médica general, donde nos explica que, el IMC es el índice de masa corporal, si no recuerdo mal. Mayor que 30 kilos, aquí metro un cúbico y demás, pero y obesidad mórbida cuando ya excede de 40 para arriba, ¿vale? Simplemente eso sería la introducción. Son diapositivas de profesores y demás que se utilizan, las diapositivas típicas de las clases y demás, pero simplemente como comparativa para no fijarnos en tal. Aquí veis cómo se ve, como antes se entendía de una forma distinta lo que es el cuerpo y lo que sería la alimentación, por así decir, y cómo pues en nuestra era y demás se tira más a algo bastante más delgado y demás. Pero y luego ya nos meteríamos con los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta, y vamos a ver pica, trastorno de rumiación, trastorno de evitación, bulimia, trastorno de atracones y los otros trastornos y demás, ¿vale? Simplemente es eso. Eso aquí no se ve muy bien, nos está todo así fotocopiado y demás, no me interesa. Simplemente quería aprovecharme de la introducción para no tener que aquí andar cortando ni nada. Simplemente esta parte es lo que os acabo de contar. Al caso, ahora, clasificación de los trastornos alimentarios. Se clasifican en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, APA 2013. En trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Justamente lo que os acabo de enseñar aquí. Los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Entonces ha cogido el DSM y demás. Entonces, nosotros fijémonos por nuestro libro y ya está. Al caso. Se llama así, trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Provocan daños en la salud y funcionamiento psicosocial de la persona. Encontramos la AN, ahora la leeremos como anorexia nerviosa, BN como bulimia nerviosa y trastorno de atracones, pica, rumiación y trastorno de evitación y restricción de la ingesta de la ingestión de alimentos. Eso es lo que vamos a ir viendo. Eso es lo que está dentro de lo que serían los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. De hecho, es lo que os acabo de decir hace nada. ¿Os acordáis? Esto es dentro de la diapositiva. Que os dije pica, trastorno de rumiación, trastorno de evitación, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno de atracones y otros trastornos. Pues eso es básicamente a lo que vamos a atender, ¿vale? Entonces sería la clasificación de los trastornos alimentarios. Actualmente se intenta
en la clasificación de estos trastornos alimentarios, dar una perspectiva evolutiva y reconocer los mecanismos etiológicos comunes y su comorbilidad con el uso de sustancias. La pica se caracteriza por la ingestión de sustancias no nutritivas, como puede ser el papel, el pelo, la tiza, por un largo periodo y sin aversión general a la comida. La rumiación consiste en la regurgitación del alimento tras haberlo comido, que se devuelve a la boca. Tanto la pica como la rumiación se suelen diagnosticar en la infancia, pero se pueden dar en adultos también. Pueden desembocar en envenenamiento, desnutrición u obstrucción intestinal. Imagino que ya entenderéis por qué el tema de comer tiza o comer papel o, bueno, una serie de todas estas cosas, tanto la rumiación también. Entonces, pues eso puede desembocar en envenenamiento, en obstrucción intestinal, en desnutrición, ya os imagináis. Bueno, la evitación, restricción de la ingestión, también comer selectivo o perseverante, tiene como consecuencia unos déficits nutricionales y una pérdida de peso significativa. La evitación tiene que ver con características sensoriales, apariencia, color, olor, a veces como respuesta condicionada por experiencias aversivas relacionadas con el tracto digestivo, exploraciones invasivas, vómitos repetitivos. No tiene que ver con el peso o la figura. En niños y adolescentes se asocia a dificultades emocionales, sin llegar a criterios de ansiedad o depresión, y se llama trastorno emocional de evitación de la comida. La interacción con los progenitores puede agravar el problema, ya que los padres lo pueden interpretar de forma negativa, un rechazo o agresión. Se puede dar en trastorno de ansiedad, en trastorno autista, en trastorno obsesivo-compulsivo, como es el TOC, o el TDAH, lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a ir viendo ahora. En la anorexia nerviosa, el primer criterio, DSM-5, es la restricción de la ingesta, con reducción significativa de peso corporal, inferior al mínimo esperado, con miedo intenso a ganar peso y alteraciones de la imagen corporal. La gravedad está en función del IMC, lo que comentábamos antes, índice de masa corporal, según criterios de la CIE 11. El patrón de síntomas puede ser restrictivo y atracones, purgas, que vamos a ver en la tabla 13.2. Esta es la 13.1. Estos son los criterios diagnósticos de los trastornos de pica, rumiación y evitación, restricción de la ingestión de alimentos, según el DSM-5. Estos hay que sabérselo. Vamos a ir viendo, pero bueno, lo que se refieren aquí, dentro de lo que es la anorexia nerviosa, lo vamos a ver en la tabla 13.2. Esto simplemente está un poco... Vamos a tener que estar aquí, después subir un poquito, a veces no es. 13.2. Criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa según el DSM-5. Y aquí vamos a ver todo, ¿vale? Y aquí serían pues los criterios diagnósticos de la bulimia nerviosa. En cada una nos van a mandar a ellos, ¿vale? Entonces vamos a ir directamente a la 13.2 si queréis, o incluso leer la 13.1 primero, que serían los criterios diagnósticos de los trastornos de pica, lo que vimos aquí, pica, rumiación y evitación, restricción, ¿vale? Podemos ver este mejor incluso, que así llevamos ya un orden. Aunque esto realmente nos manda la 13.2 porque es la anorexia nerviosa, directamente después nos va a decir... Después vamos a hablar de ella, no solamente necesitamos la tabla. La tabla simplemente es saber cómo va ese criterio diagnóstico y demás, pero lo vamos a ver más adelante también. Entonces no hace falta tener que leerlas, quiero decir, ahora. Después sí. Luego tendríamos, en la bulimia nerviosa, el núcleo del trastorno está en el patrón alimentario, que son atracones con sensación de pérdida de control y conductas compensatorias inadecuadas para controlar el peso. Y este sería la 13.3. Estoy haciendo así un pequeño tour para ver de dónde viene cada cosa, ¿no? Y aquí la 13.3, bulimia nerviosa. Entonces, tendríamos la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa dentro de estos criterios diagnósticos, ¿vale? Entonces, para verlo un poquito así por encima. Al caso, ¿por dónde íbamos? Era aquí, anorexia nerviosa. DSM-5 y nos explica eso. La restricción de la ingesta, te baja significativamente el peso corporal, vamos... Como cuando decimos eso significa que es inferior al mínimo esperado. Y todo eso, pues, esa gravedad pues está en función pues del índice de masa corporal. Vale.
En la tabla 13.1 vemos los criterios diagnósticos de los trastornos de pica, rumiación y evitación-restricción, los que están aquí arriba, ¿vale? Pica, rumiación y evitación-restricción. Entonces, aquí vamos a ver cada uno de ellos, ¿vale? Pica, trastorno de rumiación y trastorno de evitación. Estos son los criterios diagnósticos. Después vamos a ver los criterios diagnósticos de la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa. Recordad, tabla 13.2 y 13.3. Pero antes tenemos a 13.1, que no nos lo dice aquí directamente, pero que debemos leerla. Pica, rumiación y trastorno de evitación-restricción. Empezamos por pica. En el criterio A, ¿qué nos dice? Ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes. Como veis, es lo mismo que dice ahí arriba, pero aquí con más datos. Entonces, lo que tenemos que saber es el DSM-5 nosotros, sobre todo. Entonces, ¿cuál es el criterio A dentro de la pica? ¿Cuál es básicamente lo que significa, el concepto en sí? Es una ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes. Recordar, es el comer papel, pelo, tiza, pues un largo periodo. Y sí que tengas aversión a la comida. ¿Y cuál es ese periodo mínimo? Pues tiene que ser un periodo mínimo de un mes. ¿Vale? ¿Cuál sería el criterio B de la pica? La ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias es inapropiada al grado del desarrollo del individuo. Vamos, de ahí que sean, no nutritivas y no alimentarias. C. Comportamiento alimentario. No forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa. Este comportamiento alimentario no es parte de una cultura o algo que esté socialmente normalizado o aceptado. Punto D, o criterio D. Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental o afección médica, es suficientemente grave para justificar la atención clínica adicional. Importante, ¿vale? Y ahora nos dice aquí, especificar sí. En remisión. Después de haberse cumplido todos los criterios para la pica con anterioridad, los criterios no se han cumplido durante un periodo continuado, ¿vale? Eso es lo que hay que especificar. Vale, eso sería en pica. Ahora, en trastorno de rumiación, ¿qué era el trastorno de rumiación? Yo simplemente, a mí me viene a la cabeza el rumiar del animal o el rumiar de una vaca o demás, y esa regurgitación repetida de alimentos, es lo que con los que tenéis que quedar. Entonces, concepto A, regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar o tragar o se escupen. A ver, podéis pensar incluso cómo regurgita por ejemplo, los pájaros para dárselo a las crías, regurgitan la comida para dársela a ella, a la cría, para evitar porque no puede masticar o porque no puede tragar como es debido. Por eso aprovechan y meten y lo regurgitan así. Pues en el caso del trastorno por rumiación, es una regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Lo mismo, acordaos de un mes, es igual que en pica, lo mismo. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar o tragar o se escupen. Pero claro, esto trae una serie de problemas que ya vais a ver. Punto B. La regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección gastrointestinal asociada o a una afección médica. Pues por ejemplo, tú si tienes reflujo gastroesofágico o si tienes estenosis pilórica o lo que tengas. Entonces, eso no lo puedes asociar, o sea, no se puede atribuir a una afección que tengas tú previamente. C. La alteración alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa, el trastorno de atracones o el trastorno de evitación-restricción de la ingestión de alimentos. Entonces, esta alteración alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de las que hemos citado, ¿vale? Punto D. Si los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental, son suficientemente graves para justificar atención clínica adicional. Lo mismo. Lo mismo que antes, que el anterior, quiero decir. Perdón, tengo un sueño. Especificar si, en remisión, después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para el trastorno de rumiación, los criterios no se han cumplido durante un periodo continuado. Lo mismito que antes. Me refiero, eso es bueno porque aprendes uno y ya es un poco todo igual. Simplemente tienes que saber el concepto, tienes que saber, por ejemplo, aquí es que es un mes también, y aquí es un mes también. Trastorno de evitación, por último, restricción de la ingestión de alimentos, ¿vale? Recordemos que estos son los criterios diagnósticos para estos, para el trastorno de pica, rumiación y evitación y restricción de los alimentos.
Vale, trastorno de evitación y restricción de la ingesta de los alimentos. Alteración alimentaria o de la ingestión de alimentos, por ejemplo, aparente falta de interés por comer o alimentarse. Evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos. Preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer, que se pone de manifiesto por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y energéticas asociadas a uno o más de los hechos siguientes. Y nos aparecen ahora 4. Esto es muy importante saberlo. 1. Pérdida de peso significativa o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños. 2. Deficiencia nutritiva significativa. 3. Dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral. Interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. En el apartado B nos vemos que nos dice la alteración no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada. C. La alteración alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa, y no hay pruebas de que la manera de experimentar el propio peso o forma corporal esté alterada. En punto D, la alteración alimentaria no se puede atribuir a una afección médica concurrente o no se explica mejor por otro trastorno mental. Cuando la alteración alimentaria se produce en el contexto de otra afección o trastorno, la gravedad de la alteración alimentaria excede a la que se suele asociar a la afección o al trastorno que justifica dicha atención clínica adicional. Y lo mismo aquí, especificar sí. Y ahora, en remisión, después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para los trastornos de ingestión de alimentos, los criterios no se han cumplido durante un periodo continuado. Igual. Así que nos quedamos así. Esos son los criterios diagnósticos de los trastornos de pica, rumiación y evitación-restricción de la ingestión de alimentos, según el DSM-5, que es lo que nos interesa a nosotros. Vale, luego nos dice bulimia nerviosa, tabla 13.3 y trastorno de atracones 13.4. Pues aquí las tenemos, 13.2, 13.3 y 13.4. Entonces, recordemos bien esta tabla 13.1 con los criterios diagnósticos de pica, rumiación, evitación y restricción de la ingestión de alimentos. Y ahora nos pasamos a lo que sería todo esto. Después vamos a ir viendo más. Simplemente es bueno leerlo ya para tener todo bien atado. Tabla 13.2, pues criterios diagnósticos de la anorexia nerviosa, según el DSM-5. Bueno, como veis, todo esto es exactamente igual que aquí, ¿no veis? Trastornos de la conducta alimentaria, nos dicen todos, ¿no? Pica, trastorno de rumiación, lo que acabamos de decir. Y después va por cada uno. Y no veis, los criterios diagnósticos aparecen aquí. Es exactamente igual. No tiene nada diferente, ¿no? Es pica, rumiación, evitación y restricción de alimentos, exactamente lo mismo. Y ahora, anorexia nerviosa. Aquí es por donde estamos, ¿veis? Y aquí nos va a explicar lo mismo. Después, ¿qué va a venir? Bulimia. Después, trastorno de atracón. Y después los otros trastornos de la conducta. Y aquí ya vienen características transdiagnósticas. Esto es todo lo que vamos a ver en adelante. Aquí está un poco más resumido, entonces yo prefiero ir por lo que está más potente, ¿vale? Al caso, anorexia nerviosa, según el DSM-5. Aunque sea este vídeo, pues dar así lo del principio para entendernos bien, ¿vale? Anorexia nerviosa, DSM-5. Criterios diagnósticos. A. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. ¿Que eso va a conducir a qué? Pues a un peso corporal significativamente más bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo, ¿cómo se define eso? Se define como un peso que es inferior al mínimo esperado. B. Miedo intenso a ganar peso o a engordar. O comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. C. Alteración en la manera en que el propio peso o forma corporales, se experimenta. Influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Especificar tipo, aquí es muy importante, tipo restrictivo y tipo con atracón y purga, como podéis ver aquí, me refiero, os lo voy mostrando aquí para que veáis que no se salta absolutamente nada. Al caso, ¿qué tenemos? Tipo restrictivo, que es durante los últimos 3 meses, el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas. Es decir,
vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Este subtipo describe presentaciones en las que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, el ayuno o el ejercicio excesivo. Ese es el tipo restrictivo, que es durante los últimos 3 meses. El individuo pues, no ha tenido episodios recurrentes de atracones, ni de purgas, ni de tal. Simplemente pues, es debido sobre todo a una dieta, al ayuno, al ejercicio excesivo. Ese es el tipo restrictivo. Es que ya lo dice la propia palabra, el restringirse de. Pues durante los últimos 3 meses, hay que acordarse, eso sí. Ahora, tipo con atracones y purgas. ¿Qué significa esto? Pues durante los últimos 3 meses, lo mismo, misma cifra, 3 meses. El individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas. Vamos, lo contrario que en el otro. Es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Eso es el tipo de atracones o purgas. Como podéis apreciar, es lo mismo que aquí. Entonces, quedémonos con eso. Hay el restrictivo y el de atracones y purgas. Nada más. Ese sería el típico, el tipo. Es la forma de especificar el tipo. Ahora, especificar sí. Ahora, ¿en remisión parcial o en remisión total? ¿Veis aquí? En remisión parcial, remisión total, lo mismo. Yo lo estoy comparando con el DSM también para que veáis que atiende a eso, vamos. Entonces, especificar sí. En remisión parcial, pues después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para la anorexia nerviosa, el criterio A no se ha cumplido durante un periodo continuado, pero todavía se cumple el criterio B o el C. Vamos, que el criterio A es este, restricción de la ingesta energética, ya sabéis, el concepto en sí. Eso sería en remisión parcial. Vamos, después de haberse cumplido todos los criterios de la anorexia nerviosa, el criterio A no se ha cumplido durante un periodo continuado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todavía se sigue cumpliendo el B y el C. Sigue habiendo ese miedo intenso a ganar peso o a engordar, esa alteración en la manera en que el propio peso o la forma corporal se experimenta y demás. Eso sigue, ¿vale? Por eso dice parcial, es una remisión parcial. ¿Qué sería una remisión total? Pues que después de haberse cumplido con anterioridad todos esos criterios de la anorexia nerviosa, no se han cumplido ninguno de los criterios durante un periodo continuado. Vamos, que ya no se toca ni el A, ni el B, ni el C. ¿Entendéis? Entonces la parcialidad radica en eso, en que ya no está el A, pero sigue estando el B y el C. Sin embargo, la remisión total ya es A, B y C, no hay nada. Entonces, vamos, que no se han cumplido ninguno de esos criterios durante un periodo continuado. De ahí que sea una remisión total. Vale, perfecto. Bueno, lo vemos aquí. Es exactamente lo mismo, ¿veis? Igualito, igualito. Y después está especificar la gravedad actual, que ya nos iríamos aquí, ¿veis? Especificar la gravedad actual. La gravedad mínima se basa en los adultos y en el índice de masa corporal actual, o en niños y adolescentes en lo que sería el percentil del índice de masa corporal. Los límites siguientes derivan de las categorías de la OMS. Para la delgadez en adultos, para niños y adolescentes. Se utilizarán los percentiles, como hemos dicho, los correspondientes. La gravedad puede aumentar para reflejar los síntomas clínicos, el grado de discapacidad funcional y la necesidad de supervisión. Como podéis apreciar, hay leve, moderado, grave y extremo. Leve, índice de masa corporal, menor o igual a 17 kilogramos por metro. Bueno, ya lo veis aquí, está igual. Metro cuadrado, bueno, 15 kilogramos. Aquí se ve un poquito más grande, por eso me aprovecho aquí de ponerlo. Moderado, entre 16 y 16,99 kilogramos, metro igual, lo mismo. Grave, entre 15 y 15,99. Como veis, simplemente ponerlo 1. Le ponéis 1 y ya está. De diferencia, quiero decir. Y extremo, ya cuando el índice de masa corporal ya es menor a 15 kilogramos, en este caso. Entonces, quedemos un poquito con eso, ¿no? 17, luego de 16 a 17, luego de 15 a 16, básicamente. Realmente es 15,99 y 16,99, pero si nos acordamos ya lo sacamos, y si vemos el número ya vamos a saber cuál es. Y el extremo, pues 15. Menor, perdón, que 15. Vale, pues básicamente es eso, ¿vale? Eso sería para saber la gravedad actual, entender que los adultos va sobre el índice de masa corporal actual y en niños y adolescentes se utiliza el percentil de índice de masa corporal. Vale, eso sería la anorexia nerviosa. Luego tendríamos lo que sería la bulimia nerviosa. Vamos a ver la bulimia nerviosa. Bueno, esto se le pasa así. No es, aquí la tenéis, bulimia nerviosa.
Exactamente lo mismo, ¿vale? Criterios diagnósticos de la bulimia nerviosa según el DSM-5. Episodios recurrentes de atracón. Un episodio de atracón se caracteriza ¿por qué? Por los dos hechos siguientes. La ingestión, que es en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Y en el 2 nos dice sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Por ejemplo, pues sensación de que no se puede dejar de comer o no se puede controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. Eso sería pues esos episodios recurrentes de atracón. Un episodio de atracón tiene que tener esos 2 puntos que acabamos de dar, ¿vale? Punto B. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, lo que leímos antes, el ayuno o el ejercicio excesivo. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas se producen, como promedio, al menos una vez a la semana durante 3 meses. Vale, entonces tendría que ser los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas que se producen, como un promedio, al menos pues de una vez a la semana durante 3 meses. Recordemos esa cifra, ¿vale? Promedio, así a ojo, al menos una vez a la semana durante 3 meses. Punto D. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la silueta y el peso corporal. Entonces la autoevaluación se ve indebidamente influida por la silueta y el peso corporal. Y por último, en el punto E, tenemos la alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. Especificar sí. Lo mismo que en el anterior, me refiero, el mismo criterio a seguir. Remisión parcial y total. Remisión parcial, después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para la bulimia nerviosa, se cumplen algunos criterios, pero no todos, durante un periodo continuado. Daos de cuenta de la diferencia con la anorexia nerviosa. Era el A que no estaba, sin embargo estaba el B o el C. Sin embargo aquí lo que nos dicen es que esto es una cosa muy importante, por eso nos pueden preguntar así para bloquearnos. Y lo que nos dicen es eso, se cumplen con anterioridad todos los criterios de la bulimia nerviosa y ahora se cumplen algunos criterios, pero no todos, durante un periodo continuado. Vamos, no te especifica exactamente cuál, sino que dice que se cumplen algunos, de todos estos de aquí, A, B, C, D, E, algunos, pero no todos, y durante un periodo continuado. Ahora, en remisión total, pues después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para la bulimia nerviosa, no se han cumplido ninguno de los criterios durante un periodo continuado. Ninguno de estos de aquí, ni de A, B, C, D, E. ¿Vale? Es importante los detalles en esta materia, muy, muy, muy importante, porque hay muchos parecidos, muy, muy parecidos y con incluso de los periodos de 3 meses, un mes, son todos muy parecidos. Entonces, cuando veas una diferencia uno con otro, apúntala en tu cabeza, porque esa suele ser la pregunta, por norma. Especificar, a lo mejor no, pero es mejor saberlo. Especificar la gravedad actual. Atendemos a lo mismo, leve, moderado, grave y extremo, la terminología a seguir. Sin embargo, de lo que se habla no es lo mismo. La gravedad mínima se basa en la frecuencia de comportamientos compensatorios inapropiados. La gravedad puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. Leve, moderado, grave, extremo. Leve, un promedio de entre 1 y 3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Aquí atengamos a la semana, lo mismo que dijimos antes. Era un episodio por lo menos a la semana durante X meses. ¿Os acordáis? Al menos una vez a la semana durante 3 meses. Criterio C. Aquí lo tenéis, ¿veis? Aquí no puedo subrayar porque esto es una imagen. Entonces, simplemente os lo pongo con el cursor. Al caso, va a ser lo mismo. Una conducta, un comportamiento compensatorio inapropiado a la semana. Ahora, acordaos de los números simplemente. Leve, 1 a 3. Moderado, 4 a 7. Grave, 8 a 13. Extremo, 14. Quedaos con eso. Y ya está. No hay más. 5, 6, 7. Simplemente, por ejemplo, del 1 al 3. Luego aquí, en cuanto acabe el 3, pues viene el 4, lógicamente. Pues le sumáis más 3. 5, 6, 7. Luego, siguiente número, ¿cuál es? El 8. Ahora, 9, 10, 11, 12, 13. Y ahí vais sumando. Simplemente os acordáis de la serie en número. Aquí son 2, aquí son 3. Aquí, ¿cuánto es? 9, 10, 11, 12, 13. Aquí son 5.
y luego ya es 14. Entonces acordáis de 2, 3, 5 y ya está. Simplemente acordándose de 2, 3, 5, si empezáis a coger los números, cogéis 1, le sumo 2, 1, 2, 3. Luego 5, siguiente número, 4, ¿no? Pues ahora le sumo 3. Y después vendría del 3 el 5, del 8 al 13. Y por último, pues ya es el 14, no hay que sumarle ni hacerle nada, ¿vale? Entonces 2, 3, 5, como sumatorio, empezando por 1. Y ya está. Cada uno tiene sus formas. Supongo que habrá gente que se acuerde pues por números de los cumpleaños, por yo qué sé. Cada uno tiene su mnemotecnia o lo que sea. Yo os digo la mía porque me funciona a mí, pero no porque sea la que hay que seguir, quiero decir. Bueno, leve, moderado, grave, extremo, lo mismo que en el anterior. Ahora, para casos en que hay malestar y deterioro significativo, pero no criterios para un diagnóstico concreto, se incluye en la categoría de otro trastorno alimentario. Esto ya os lo imaginaríais porque ya pasa en otras secuencias también. O de la ingestión especificado, que es como se le llama en el DSM-5, que de hecho aparecía también aquí la diapositiva. Aquí se incluiría pues el trastorno por purgas o el síndrome de ingestión nocturna, que eso viene en la tabla 13.5, es la siguiente aún a esta. En otro trastorno alimentario de la ingestión no especificado se reserva para casos que no cumplen con los criterios anteriores. Eso ya sería otro trastorno alimentario o de la ingestión no especificado. El que dijimos ahora es lo mismo, pero especificado. Y en especificado se incluiría pues el de purga y el de ingestión nocturna. Eso lo vamos a ver más abajo, así que no hay problema. En el CIE 2, bueno, aquí tienen los trastornos de comportamiento alimentario, equivalentes a los que serían el DSM-5, sin subtipos en anorexia nerviosa, pero distinguiendo la evaluación de bajo peso, peso peligrosamente bajo, recuperación con peso normal. Al caso, ¿qué nos queda? Criterios diagnósticos del trastorno de atracones según el DSM-5. Luego, como os dije, criterios diagnósticos de la categoría otro trastorno alimentario de la ingestión especificado. Es muy importante saber eso, porque después, cuando ya no vale ninguno para entrar en ninguno de estos, serían los que llamamos no especificados, ¿vale? que es la tabla ya 13.5, esa que tenemos como especificado. Luego, no es lo que os dije aquí. Aquí está, ¿veis? Aquí se incluye el trastorno por purga y el síndrome de ingestión nocturna. Ese es ese. Luego tendríamos ya lo otro, lo que es lo no especificado, que ahí ya son para casos en los que ya no se cumple ninguno de los criterios anteriormente citados. No tiene más historia. Vale. Yo creo que podemos leer esto también. Leemos esto y lo cortamos aquí, porque así ya después ya nos metemos en las características transdiagnósticas y ya entendemos un poco cómo funciona todo esto, ¿no? Después ya viene la anorexia nerviosa y ya nos va poniendo casos, lo vamos a entender mucho mejor. Pero todo lo que estamos leyendo va a ser esto. Simplemente que lo vamos a ver un poco más sencillo, yo creo, incluso, porque la tabla siempre es un poco más, algo muy fijo, les falta el ejemplo, ¿entendéis? Entonces no se entiende igual. Pero a ver, yo creo que esto es un tema que se entiende bien. No le veo una dificultad así como quizás más la esquizofrenia o temas ya que son muy, muy complejos. No le quito complejidad a esto, quiero decir, pero yo personalmente lo leo y creo que lo entiendo bien, ¿sabes? Entonces, bueno, tabla 13.4, lo que decíamos, el que nos queda. Bueno, nos quedan el de especificado y no especificado, pero el de no especificado ya andas ya directamente sin tabla. El especificado pues ya es los otros trastornos alimentarios. Al caso, criterios diagnósticos del trastorno de atracón o de atracones según el DSM-5. Criterio A. Episodios recurrentes de atracón. Un episodio de atracón se caracteriza pues, por los dos hechos siguientes. 1. Ingestión en un periodo de tiempo determinado, pues por ejemplo, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas, lo que decíamos como antes, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingeriría en un periodo similar en circunstancias parecidas. Y 2, sensación de falta de control, lo mismo. Que te da la sensación de que es la sensación de que no puedes dejar de comer, o de que no puedes controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. Criterio B. Los episodios de atracón se asocian a 3 o más de los siguientes hechos. Esto es muy, muy importante saber esto. De estas 5, por lo menos 3. Tiene que haber 3 o más para calificarse como tal.
Entonces los episodios de atracones se asocian ¿a qué? A 3 o más de los siguientes hechos. Vamos a leer los 5 que hay, pero que sepáis que son 3 o más, eso es lo que importa. Que eso es lo que suelen preguntar, de hecho. 1. Comer mucho más rápidamente de lo normal. Vale. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente. Comer a solas debido a la vergüenza que se siente por la cantidad de que se ingiere. Y sentirse asqueado con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. Punto C. Malestar intenso respecto a los atracones. Punto D. Los atracones se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Una vez a la semana durante 3 meses, igual que en el otro. E. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado, como en la bulimia nerviosa. Importante esto, muy muy importante porque es una de las cosas para diferenciar. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado, como puede ser en la bulimia nerviosa, y no se produce exclusivamente en el curso de una bulimia nerviosa o de una anorexia nerviosa. Especificar sí. En remisión parcial, lo mismo que en el otro. Vamos a seguir lo mismo. Remisión parcial, remisión total y luego lo de leve, moderado, grave y extremo. Eso, atenderlo siempre igual, porque eso es bueno, sabes, que tengamos eso parecido. Especificar sí. En remisión parcial, pues después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios para el trastorno de atracones, los atracones se producen con una frecuencia media inferior a un episodio semanal durante un periodo continuado. Eso sería la parcial. Pues después de que se cumplió todo esto, con anterioridad, los criterios de trastorno de atracón, los atracones se producen con una frecuencia media inferior a un episodio semanal durante un periodo continuado. Entonces, una media inferior, frecuencia media inferior a un episodio semanal. ¿Cuál sería la remisión total? Pues después de no se ha cumplido ninguno de los criterios, lo de siempre, durante un periodo continuado, lógicamente. Especificar la gravedad actual, pues la gravedad mínima se basa en la frecuencia de los episodios de atracones. La gravedad puede aumentar para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. Leve, moderado, grave, extremo, lo mismo. Y si os dais cuenta y vais atrás, ¿no os acordáis? Veis 1, 3, 4, lo que os dije antes de 2, 3, 5, es lo mismo. 1, 3, 4, 7, 8, 3, 14. 1, 3, 4, 7, 8, 3, 14. A la semana. A la semana. Así que, si os sabéis la de la bulimia nerviosa, os sabéis la de los trastornos por atracones. Me estoy quedando ya sin voz. Entre que grabé antes, ya me cuesta bastante más. Vale, vamos a leer este también, ya que estamos. Y así lo dejamos aquí, las características transdiagnósticas. Venga, tabla 13.5. Criterios diagnósticos, lo que decíamos. ¿Cuál es la otra? Lo que nos falta, pues otro trastorno alimentario de la ingestión especificado. Recordemos que hay el no especificado, que va sin tabla y sin nada, simplemente no especificado, en este caso. El no especificado pues ya sería meternos en lo que ya no nos entra en ninguno de estos anteriormente. Entonces, quedémonos con esto. Otro trastorno alimentario de la ingestión especificado. Anorexia nerviosa atípica, punto 1. Se cumple todos los criterios para la anorexia nerviosa, excepto en el peso del individuo, que a pesar de una pérdida significativa, sigue estando dentro de lo que sería, dentro o incluso por encima, de un intervalo normal. ¿Entendéis? Es exactamente una anorexia nerviosa, pero se le llama nerviosa atípica. ¿Por qué? Porque no es típica. A, como prefijo de negación, que lo que nos está diciendo es que esa pérdida, lo que hace diferente a la anorexia nerviosa es el peso del individuo, que aunque haya una pérdida, sigue estando dentro de unos valores que se consideran los adecuados en este caso, también llamados intervalo normal. Eso sería la anorexia nerviosa atípica. Luego, bulimia nerviosa, de frecuencia baja o duración limitada. ¿Veis? También como si fuera atípica, por así decir. Se cumplen todos los criterios para la bulimia nerviosa, excepto que los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio menos de una vez a la semana. Antes era por lo menos una vez a la semana, Pues ahora es menos de una vez a la semana o durante menos de 3 meses. ¿Entendéis? Eso sería, vamos, de frecuencia baja, ya lo dice la propia palabra, de duración limitada.
Esa sería dentro, por eso digo, hay que jugar muy bien con esto porque nos pueden hacer preguntas donde te dicen, ¿esto es una bulimia nerviosa o es una bulimia nerviosa de baja frecuencia o es tal? Y te dan el dato y te dicen menos de una vez a la semana o, por ejemplo, durante menos de 3 meses. Si os dicen eso, ahí ya decís tú, uy, esto no es de la bulimia nerviosa, esto es de otro trastorno alimentario de la ingestión especificado. ¿Por qué? Por esto. O lo mismo con la anorexia nerviosa. Si nos dicen, excepto el peso del individuo, y tú, vale, pues esto es de otros trastornos alimentarios, no de la anorexia nerviosa de antes, sino la atípica. Ahí está el rollo, ¿vale? Ya veis que todo es muy importante en esta materia, que sabérselo muy bien. Es complicadilla, no es... A ver, no es de las más difíciles, ni mucho menos, no tiene nada que ver con otras materias que tienen un grado de dificultad muy alto, pero esta, por ejemplo, tiene un grado de dificultad medio, por así decir. Entonces no hay que confiar. Sí, sobre todo depende cómo te pregunten. ¿Sabes? Hay preguntas muy sencillas y otras que son medio capciosas, como pueden ser estas, que juegan con una cosa con la otra y tú, si te sabes los datos, no hay ningún problema, pero por lógica no la vas a sacar muchas veces porque no cuadra. Vale, anorexia nerviosa típica, bulimia nerviosa de baja frecuencia o duración limitada y ahora trastorno de atracón de frecuencia baja o duración limitada, lo mismo que la bulimia nerviosa. Simplemente me refiero en el título. Se cumplen todos los criterios para el trastorno de atracones, excepto el qué, pues que los atracones se producen de promedio menos de una vez a la semana o durante menos de 3 meses. Es exactamente igual que la bulimia nerviosa en ese aspecto, ¿vale? 4. Trastorno por purgas. Es un comportamiento de purga recurrente para influir en el peso o la forma corporal, por ejemplo, un vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay ausencia de atracón. Eso es el rollo. Es un comportamiento de purga. El trastorno es en la purga, solo en la purga, ¿vale? Que puede ser, pues ya sabéis, vómito autoprovocado, laxantes... Bueno, uso incorrecto de laxantes, quiero decir, diuréticos. El laxante no tiene la culpa. 5. Síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Episodios recurrentes de ingestión de alimentos por la noche. Es que ya lo dice el propio título. Síndrome de ingestión nocturna de alimentos. Es que se manifiesta por la ingestión de alimentos al despertarse del sueño o por un consumo excesivo de alimentos después de cenar. Existe consciencia y recuerdo de la ingestión. La ingestión nocturna de alimentos no se explica mejor por la influencia externa, como cambios en el ciclo de sueño-vigilia o por normas sociales locales. Esta ingestión nocturna causa cierto malestar y demás. Entonces, el patrón de ingestión alterado no se explica mejor por el trastorno por atracón u otro trastorno mental, incluido el consumo de sustancias, y no se puede atribuir a un trastorno médico o a un defecto de la medicación. Vale, pues lo dejamos por aquí y seguimos el próximo día con el vídeo, ¿vale? Bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.